Ernesto, un gusto saludarte. Un placer, Javier, estar contigo y con toda la audiencia de ABC TV. Un gusto realmente. Bueno, decía, para esta Cámara, ¿por qué Paraguay está siendo propicio para que se realicen esas inversiones, no solamente con capital 100% extranjero, sino también esa fusión entre empresarios internacionales con capital paraguayo también, Ernesto? Efectivamente, Javier, creo que como paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos de haber podido conquistar esta estabilidad macroeconómica que fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Paraguay, después del año 2004, cuando hizo digamos, su acuerdo social de bajar el impuesto a la renta empresarial y hacer una serie de reformas que se hicieron después del año 2004, entramos en una, digamos, economía donde daba mucha asertibilidad, daba mucha claridad de hacia dónde iba Paraguay, y esto permitió tener un tipo de cambio relativamente estable, una inflación controlada, un presupuesto de alguna manera equilibrado. Entonces, inclusive con la pandemia, Paraguay fue, por eso Paraguay no cayó muy fuerte en la pandemia y se recuperó rápido. Si bien los efectos de la pandemia todavía son importantes, Paraguay es un país de mucha resiliencia, ¿verdad? Es lo que decimos, es un país resiliente, apechuga bien los golpes y sale rápido a crecer. Entonces, esa es una característica que hace que Paraguay es muy atractivo. Digamos, Paraguay en los últimos 10 años hemos tenido un alto crecimiento de inversiones, sobre todo de capital extranjero, argentino, brasileño, chileno, español, más la región principalmente, y esperamos ahora crecimientos hacia capitales también europeos y americanos, ¿verdad? En los sectores donde Paraguay es muy competitivo. ¿Por qué es muy importante, Javier, la inversión directa extranjera? Porque eso nos permite crecer a ritmos más rápidos. Tenemos que recordar que Paraguay tuvo niveles de pobreza de casi el 40 y pico por ciento hace 15 años, y hoy estamos en niveles de pobreza del 22% aproximadamente. Entonces, todavía, si bien hemos mejorado, tenemos que avanzar hacia que la pobreza sea mucho más baja, donde se sienta, digamos, en el bolsillo de la gente ese crecimiento. Y eso se siente a partir de generar puestos de trabajo con mejores salarios reales, ¿verdad? ¿Qué significa salario real? Que realmente por el aumento, por la demanda de nuevos puestos de trabajo, los aumentan naturalmente los salarios. Ese es el objetivo al cual tenemos que llegar, y para ello tenemos que seguir haciendo los deberes muy bien, porque competimos contra el mundo. Competimos contra países que están más adelantados inclusive que nosotros. Cuando hablamos de lo que dejó la pandemia, siempre hacemos referencia a aquellos incentivos, aquellos permisos que había concedido tributación, no solamente para los empresarios, sino también para los propios contribuyentes en general. Todo aquello, si tuviéramos que mirar de aquel tiempo a esta parte, ¿pueden hablar ya de una recuperación cuando hablamos de esas actualizaciones, de ponerse en regla, de seguir con la formalización, Ernesto, o todavía estamos arrastrando algunos elementos que nos dejó esa cuarentena? Bueno, hoy podemos hablar de que Paraguay ya está en niveles iguales o superiores a la prepandemia, a nivel de consumo, a nivel, digamos, de economía. Lo que no hemos mejorado, Javier, es en la digitalización, en la mejora en los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con trámites públicos, ¿verdad? Trámites de municipios y entidades del Estado. La gente todavía, todos los procesos son aún muy de papeles, ¿eh? Hay avances, el nuevo gobierno mencionó aspectos que son muy interesantes, y esperemos que esto se implemente en el corto plazo, ¿verdad? La gente necesita hacer trámites más rápido. Por ejemplo, Javier, en Colombia se abren empresas en 48 horas.
a través de alianzas público-privadas, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que llegar a Paraguay, que un emprendedor pueda con el celular, hoy con el celular abrimos una cuenta corriente en algunas entidades bancarias. Esos son los bancos digitales y muchos bancos están ofreciendo este tipo de servicios. Pero tenemos que llegar a que podamos abrir una empresa en 48 horas para justamente que los emprendedores, las pequeñas y medianas iniciativas tengan mucha celeridad y bajo costo para ser formal, ¿no? Así que ser formal sea realmente una herramienta, no sea un peso. Qué importante. Ernesto, ¿empresas de qué rubro están participando de esta Cámara de Comercio y Servicios? ¿Empresas que se dedican a qué específicamente? Bueno, la Cámara Nacional de Comercio y Servicio es importante mencionarlo, Javier. Es una entidad que cumplió 125 años. Es una entidad de las más centenarias del país, donde empresarios virtuosos y soñadores pudieron implementar este gremio que lo que busca justamente es mejorar las condiciones de negocio del país y atraer, digamos, no solo capital extranjero, sino también promover las inversiones paraguayas, ¿no? Nosotros tenemos rubros del comercio y de servicio. Hoy tenemos que mencionar que el comercio y el servicio es más del 50% del Producto Interno Bruto del Paraguay. Es decir, si bien obviamente la agricultura, la ganadería y la industria es muy importante, el comercio y servicio es más de la mitad de todo lo que producimos en el país. Y sobre todo la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, la digitalización, tiene mucho impacto en el comercio y servicio. Y Paraguay puede ser un país, y de hecho está sucediendo, donde se están, digamos, instalando empresas en Paraguay para proveer servicios a empresas de la región, ¿verdad? Ya sea de Brasil, de Argentina, inclusive de Europa. Entonces, Paraguay tiene todas las condiciones para poder hacer esto, pero hay que meter los goles, Javier, ¿no? Es decir, tenemos que comunicar mejor las bondades que tiene Paraguay y seguir atrayendo, digamos, esa unión entre empresarios extranjeros, como bien dijiste, empresarios locales, porque todo empresario extranjero, capital extranjero, quiere tener un partner, un socio local que entienda cómo se mueven las cosas, que conozca la idiosincrasia y que pueda generar esto un factor de crecimiento para ambos capitales. Si tuviéramos que, hay una consulta nada más, si tuviéramos que revisar un poco, Ernesto, las inversiones que en los últimos años se hicieron por parte de extranjeros en Paraguay, ¿en qué porcentaje fueron con capital propio y con una independencia? ¿O qué porcentaje de fusiones en inversiones se registran en nuestro país? En su mayoría, ¿cómo se están dando? Bueno, digamos, esto se llama economía de inversión directa extranjera y el Banco Central tiene un reporte sobre anualmente cuánto es la inversión directa extranjera. Si bien Paraguay es un país que tiene condiciones muy buenas para la inversión extranjera, además tiene estabilidad, además tiene un sistema impositivo mucho más simple que comparativamente con países de la región, nosotros todavía no hemos conquistado, digamos, un volumen de ingreso importante de inversión extranjera. Esto hay que decirlo. Países, por ejemplo, como Uruguay, que son relativamente más pequeños que nosotros, tienen el doble o el triple de inversión directa extranjera. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención y analizar que hace bien países comparables como el nuestro, como Uruguay, por ejemplo, que hace muy bien las cosas, y permitir este crecimiento. Entonces, hoy yo te diría que mayormente las inversiones en Paraguay son locales, son de empresarios locales que invierten. El empresario paraguayo ha apostado muy fuerte al país. Hoy yo te diría que el 70-80% de todas las inversiones tienen que ver con inversiones privadas de empresarios y familias paraguayas. Esperemos que hoy se está viendo inversiones en el área forestal, inversiones en el área inmobiliaria, inversiones en el área logística, también inversiones en el área de tecnología también muy interesantes,
extranjeras, pero tenemos que llegar con mayor volumen, es decir, sumar el capital extranjero al capital paraguayo para justamente transformar nuestra economía, una economía que crece al 3,5, 4%, pero que necesita crecer a un 5, 6% anual. Si nosotros logramos romper un poco esa barrera del 3,5, 4% anual de crecimiento, romper hacia un patamar, como dicen los brasileños, de 5, 6% anual, ahí se va a sentir muy fuerte este efecto que yo te decía de la generación de puestos de trabajo, aumento del salario real y un poco el bienestar, que es lo que buscamos, ¿verdad? Que aumente el bienestar general de la población. Cuando hablamos de aumentar ese porcentaje de participación, de inversión directa extranjera, ¿cómo están con sus interlocutores cuando hablamos de políticas públicas para generar un poco ese ambiente o contribuir a que ese ambiente propicio, oportuno y el título de Paraguay, un país atractivo para invertir, aumente? ¿Cómo están en conversaciones con el gobierno? Tenemos que, digamos, reflexionar, Javier, que Paraguay es un país que siempre fue atractivo a la inversión extranjera, pero tenemos que meter más goles. ¿Y qué significa eso? Con el gobierno anterior y con este gobierno hay muy buenas conversaciones para la atracción de inversiones, pero tenemos que hacer más deberes. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con mejorar y desburocratizar los procesos administrativos, aprobaciones, licencias. Estos son aspectos fundamentales que miran una inversión extranjera. Paraguay está muy bien en lo macro, como te decía, está muy bien en el sistema impositivo, es el correcto, pero necesitamos avanzar hacia una mayor digitalización, una mayor desburocratización de los procesos. Estos son aspectos fundamentales que van a atraer mayores capitales extranjeros.